Muy buenas. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar cómo es posible que una pastilla para el dolor de cabeza sepa exactamente a dónde tiene que ir? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje alucinante al interior de nuestro cuerpo, para descubrir qué pasa de verdad cuando nos tomamos un medicamento para el dolor, para el ánimo o para la ansiedad. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? Parece cosa de magia, pero nada de eso, es pura bioquímica. La clave no es que la pastilla sea inteligentísima, sino que nuestro cuerpo tiene un sistema de comunicación muy específico. Y los fármacos simplemente han aprendido a interceptar los mensajes. Para entender cómo lo consiguen, primero tenemos que entender cómo se crea esa señal que queremos apagar, el dolor. Exacto. Antes de hablar de cómo quitamos el dolor, hay que entender qué es. Y ojo, el dolor no es el enemigo, es un mensajero, una señal de alerta vital que está ahí para protegernos. Entender su mecanismo es el primer paso para saber cómo podemos, silenciarlo cuando es necesario. Vale, imaginemos la escena. Nos damos un golpe. ¡Zas! En ese momento, las células dañadas liberan una sustancia llamada ácido araquidónico. Y aquí entran en juego unas protagonistas clave, las enzimas ciclooxigenasas, o para abreviar, COX. Estas enzimas son como unas pequeñas fábricas que cogen ese ácido y lo convierten en unos mensajeros llamados prostaglandinas. Y son estas, las prostaglandinas, las que le dan al botón rojo de la alarma, provocando dolor, inflamación y fiebre. Quedaos con ese nombre, enzimas COX, porque son el objetivo número 1 de los fármacos de los que vamos a hablar ahora. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cómo silenciamos esa alarma? Pues aquí es donde aparecen los AINES. Seguro que el nombre os suena. Son, los fármacos de cabecera para un dolor de cabeza, una torcedura, la fiebre, nuestra primera línea de defensa en el día a día. Los AINES, como el ibuprofeno o el diclofenaco, tienen una misión muy clara: ir directos a por esas enzimas COX y bloquearlas. Si paramos la fábrica, no se producen prostaglandinas. Y si no hay mensajeros del dolor, pues la alarma se apaga. Parece sencillo, ¿verdad? Bueno, casi. Porque aquí viene el giro de guión. Resulta que no hay un solo tipo de enzima COX, sino dos. Pensemos en la COX-1 como el guardián. Está siempre trabajando en segundo plano, protegiendo la pared del estómago y asegurándose de que los riñones y las plaquetas funcionen bien. Por otro lado, está la COX-2, que podríamos llamar el mensajero del dolor. Esta normalmente está calladita, pero se activa a lo bestia cuando hay una lesión para generar inflamación y dolor. Y aquí, amigos, está el kit de la cuestión. La mayoría de AINES de toda la vida no son muy selectivos. Bloquean tanto a la COX-2, la mensajera del dolor, como a la COX-1, la guardiana. Y por eso, aunque nos alivian el dolor, a veces pueden fastidiarnos del estómago. El gran reto de la farmacología ha sido, y sigue siendo, diseñar fármacos que le den solo al mensajero, sin molestar para nada al guardián. Vale, cambiamos de tercio por completo. Dejamos el dolor de cabeza y nos vamos a otro escenario. ¿Qué pasa cuando el dolor no es una molestia, sino algo abrumador, que lo ocupa todo? Para eso existen los opioides, una herramienta muchísimo más potente, sí, pero que viene con un riesgo muchísimo mayor. Hay dolores que superan por completo la idea de una simple señal de alerta. Pensemos en un dolor posoperatorio muy fuerte o en el dolor oncológico. Ahí se necesita una intervención a un nivel totalmente diferente. A diferencia de los AINES, que trabajan, por así decirlo, a pie de obra, en el lugar de la lesión, los opioides van directos al centro de mando, al sistema nervioso central, o sea, al cerebro y a la médula espinal. Allí se enganchan a unos receptores específicos y básicamente le dicen a nuestro cerebro: oye, ignora esas señales de dolor que te están llegando. Y esta frase resume a la perfección su doble filo. Los opioides no solo hacen que sientas menos dolor, sino que muy a menudo provocan una sensación de bienestar, de euforia. Y esa combinación es justo lo que los hace tan eficaces, pero a la vez tan peligrosamente adictivos. La morfina es el opioide por antonomasia, el clásico. Es increíblemente buena para calmar dolores muy intensos, como los de después de una cirugía grande. Pero claro, los riesgos van a la par. Pueden llegar a deprimir la respiración, que es algo muy peligroso, y el riesgo de generar dependencia es altísimo. Y luego está el fentanilo, un opioide sintético. Su potencia es brutal, lo que lo hace muy útil en entornos muy controlados, como en una anestesia. Los efectos secundarios son parecidos a los de la morfina, pero todo está magnificado. Y esa misma potencia es lo que hace que el riesgo de sobredosis sea elevadísimo, provocando una crisis de salud pública tremenda en muchas partes del mundo. Bueno, dejamos por un momento el dolor físico y nos metemos en un terreno igual de complejo, si no más, el de nuestras emociones. Vamos a ver ahora cómo los antidepresivos consiguen ajustar esa química tan delicada que tenemos en el cerebro para regular nuestro estado de ánimo. A ver, para que nos entendamos, imaginemos que nuestras neuronas hablan entre ellas.
Pero no se gritan, se envían notas de una a otra. Esas notas son los mensajeros químicos, los neurotransmisores. Uno de los más famosos es la serotonina, que está implicada en el bienestar, el sueño, el ánimo. Después de que el mensaje se ha entregado y leído, la neurona que lo envió lo recoge para poder volver a usarlo. Es un sistema de reciclaje súper eficiente que tiene el cerebro. A este proceso se le llama recaptura. Y es aquí, justo aquí, donde entran en juego los antidepresivos más comunes, los ISRS. ¿Qué es lo que hacen? Pues algo muy ingenioso. Bloquean la puerta por la que la neurona iba a recoger esa nota. Al hacer eso, la serotonina, el mensaje, se queda más tiempo dando vueltas por ahí y su efecto de bienestar se amplifica. Venga, y vamos con nuestra última parada. Ahora toca ver los fármacos que nos ayudan a calmar la ansiedad. Si los antidepresivos digamos que ajustan la conversación entre neuronas, las benzodiazepinas son más como un interruptor para bajar el volumen general de la actividad del cerebro. Nuestro cerebro es como un coche, necesita un acelerador para ponerse en marcha, pero es igual de importante que tenga un buen pedal de freno. Pues bien, el principal pedal de freno de nuestro sistema nervioso es un neurotransmisor llamado GABA. Cuando el GABA actúa, las neuronas se calman, se relajan, reduce la sobreestimulación. Y aquí viene lo más curioso. Las benzodiazepinas, como el diazepam, no son el freno en sí, hacen algo mucho más sutil. Se acoplan al receptor del GABA, pero en un sitio distinto, y lo que consiguen es que ese receptor se vuelva muchísimo más sensible al GABA que ya tenemos. Es como si le echaran 3 en 1 al pedal de freno. Con una presión mínima, ahora frena mucho más. El resultado es que la neurona se calma, se inhibe con muchísima más fuerza. Y claro, esta acción tan simple de potenciar el freno natural del cerebro tiene un montón de efectos en cadena. Como vemos, lo principal es que reduce la ansiedad, pero también induce el sueño, por eso es sedante, relaja los músculos y hasta puede parar convulsiones. Todo viene del mismo mecanismo, hacer que nuestro freno funcione de forma mucho más eficaz. Bueno, hemos hecho un buen repaso, desde la bioquímica de un simple golpe hasta la neuroquímica de la ansiedad. Para que todo quede bien atado, vamos a poner todas estas estrategias juntas y a compararlas. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Por un lado, los AINES, que atacan las enzimas del dolor allí donde se produce, en el cuerpo. Por otro, los opioides, que van directos al cerebro para cambiar cómo percibimos un dolor muy severo, con el gran riesgo de la adicción. Luego los antidepresivos, que ajustan los niveles de los mensajeros químicos para regular el ánimo. Y finalmente, las benzodiazepinas, que potencian el freno natural del cerebro para calmar la ansiedad, con el riesgo de la dependencia. Fijaos, 4 problemas, 4 estrategias químicas totalmente distintas. Así que la próxima vez que veamos una simple pastilla, es bueno recordar la increíble y complejísima maquinaria que estamos a punto de poner en marcha. Estos fármacos son herramientas químicas potentísimas, diseñadas para dialogar con nuestra biología. No son caramelos ni soluciones mágicas, y entender cómo funcionan es sin duda el primer paso para usarlas bien y de forma segura. Lo que nos deja una última pregunta en el aire. Con tanto poder a nuestro alcance, ¿cómo nos aseguramos de usar estas herramientas con la sabiduría que se merecen? Mil gracias por habernos acompañado.